Mil bendiciones, familia en la fe. Más gracia, más favor y más misericordia se activen hoy en ti y en los tuyos. Tremenda bendición en este miércoles de fuego. Tiempo de altares, casas altar encendiendo para el reino. Desde esta plataforma, al lado del ministro Daniel Oviedo, les saludamos y nos ponemos de acuerdo con que lo mejor de Dios está activo para tu vida. Es un privilegio bendecirles en este momento. Les repito, desde esta plataforma, desde este bendecido canal de YouTube del Ministerio Bendiciones Yo Soy el que Soy, tal cual les recordamos y les invitamos para que se suscriban, para que vayan allí, se suscriban al canal, activen la campanita allí, para que les estén llegando las notificaciones de Reino, para que puedas estar recibiendo noticias frescas y buenas nuevas, que son lo que Dios tiene para nosotros. Ministro Daniel, en un poderoso miércoles de fuego, amén, donde sé que el Espíritu Santo está activo en esta noche y en este tiempo. Tú que nos miras, donde creo que hay un detonante para ti y para los tuyos. Hay algo que nos va a hacer redireccionados en este tiempo. Hay una palabra que va a cautivar nuestra atención. Te invito en esta noche poderosa a formar parte de este momento, donde sé que ya el Espíritu Santo está actuando. Amén, Ministro Daniel. Amén. En esta noche, miércoles de fuego, como decía el pastor, ¿verdad? O sea, cada uno saludado desde este medio, ¿verdad? Desde esta plataforma, nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a estar escuchando y dando un tema muy bueno, pastor, que yo creo que nos debe de llamar la atención por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Aleluya. Sabemos que es el tiempo de Dios, no es el tiempo de lo que las noticias dicen, lo que el mundo dice, sino el lema hoy está centrado en cuál voz estamos escuchando. Amén. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando hoy, 2020, en este tiempo que Dios nos regaló, en este tiempo que solo Dios ha sido bueno con nosotros, en este tiempo que solo Dios nos ha sostenido como iglesia? Y sabemos que la palabra de Dios no se ha detenido, no se ha detenido para nada. Cierto. Desde estas plataformas hemos podido estar escuchando cada día más la palabra de Dios. Amén. Y hoy el lema está: ¿cuál voz estamos escuchando? Poderoso. Vamos a ir allá a San Juan 1:23, donde un hijo de Dios, un siervo de Dios, un enviado de Dios, llegaron y le preguntaron: ¿quién es usted? Y él dijo: yo soy la voz. Allá en San Juan 1:23, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y es el que estaba clamando en el desierto, es por quien hoy nosotros estamos aquí, pastor. El mismo que dijo en la cruz: consumado es. Amén. Quiere decir, ministro Daniel, que Jesucristo no llega sin que se le prepare camino. No. Bendita la gloria. Quiere decir que hay algo totalmente preparado por Dios para tu vida en esta noche. Que este tiempo no es casualidad. Escuchaba de voz ungida, Daniel, que era voz que preparaba el camino. Amén. La palabra nos revela que Jesucristo escogió una persona que le preparara el camino para que las buenas nuevas llegaran. Como en esta noche, está preparándonos caminos. Sí, está preparándote camino a ti que nos estás mirando, ministro Daniel. Amén. Es un privilegio saber que todo está ordenado por Dios para este poderoso mensaje. Sí, amén. Así es. Entonces nos damos cuenta de Dios nos habla. Por eso, ¿cuál voz estás escuchando? Aleluya. Una voz hoy en día. Tenemos que estar escuchando la voz que Dios nos habla día tras día. Mucha gente nos dice: bueno, pero ¿cómo puedo hacer yo para que Dios me hable? Yo le digo a usted, ahora que tenemos más tiempos en casa, ahora que tenemos más altares familiares, aleluya, es bueno ir a la palabra de Dios. Aquí es donde Dios nos va a hablar. Aquí es donde Dios nos va a decir: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estaré con tu familia. Y no temas, porque yo soy el que te sustento y el que te libera y el que nos libra de todo mal. Amén. Dice la palabra que Jehová es nuestro pastor. Amén. Este es un tiempo de pastoreo divino para ti y para los tuyos. Es un tiempo de pastoreo divino para las casas altar en esta noche bendecida, miércoles de fuego. El lema: ¿cuál voz estás escuchando? En Juan capítulo 10, el maestro de maestros nos dice que Él es el buen pastor, que nosotros somos sus ovejas. Y dice que las ovejas de ese buen pastor tienen una característica, ministro Daniel, que escuchamos su voz. Él decía: los míos oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál voz estamos escuchando? ¿Cuánto me llena de gozo tener este tiempo y poder escuchar que si hay una voz en medio del caos que va a marcar la diferencia? Ministro Daniel, que hay una voz que va a provocar lo sobrenatural. Sé que en esta noche el Espíritu está revolucionando y nos vas a llevar a más profundidad de cuál es esa voz.
esa voz en la que tenemos que confiar. Ahora que estamos en casa, ahora yo sé que el Ministerio de Bendiciones, yo soy el que soy, estamos con Casa Altar. Amén. Casa Altar, donde yo sé que desde los más niños hasta los más adultos estamos en altar. Aleluya. ¿Y qué es ese altar? Es conocer la palabra de Dios. Amén. Ya nos estamos yendo a la iglesia, a ese templo, pero sí estamos conociendo a Dios desde nuestras casas. Y Dios tenía algo preparado antes de que pasara todas estas cosas. Dios ya tenía algo preparado. Y Él de antemano, en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, cuando entres en altar, cuando vayas a leer la palabra de Dios, dice, entra en tu aposento y cerra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Eso quiere decir que no es desde ahora las casas altares, es desde los tiempos de nuestro Mesías, es desde los tiempos de los discípulos, que hoy también nos hace referencia a esta palabra. Entonces, aleluya, yo le digo a ustedes, ¿cuál voz estamos escuchando? ¿Será que hemos estado, pastor, más tiempo a muchas redes sociales, a muchos canales nacionales? Dilo con toda convicción. Y tal vez no estamos viendo la palabra de Dios. Mencionabas hace un tiempito atrás que en Mateo 6:6 hay una revelación del Padre para nuestros días, para este tiempo, de intimidad. Entra a tu aposento, intimidad, y cerrada la puerta atrás de ti, clama en lo secreto. Ministro Daniel, cuando estamos en lo público hay miles de voces, ¿cierto? Cuando usted entra a las redes no solo hay una voz por un mensaje, hay miles de voces, miles de opiniones. En el lugar de trabajo hay miles de voces, ¿cierto? Pero cuando vamos al lugar secreto, vamos a quedar nosotros con el amado. Solo va a haber una voz. ¿Cuál voz estás escuchando? Nos dice el ministro Daniel por guianza del Espíritu. Hay algo que está sucediendo y nos está llamando la atención. Cerrar la puerta a las miles de voces que no han provocado el milagro, a las miles de voces que crean ansiedad y temores, crean distracciones y que quieren robarnos la intimidad. Cerrar la puerta a todo eso, pero abrir las puertas del corazón a la intimidad con el reino. Y esa es la voz que nos está hablando en esta noche, quiere decir la palabra. Amén. Y ahí donde vamos a un altar familiar, donde vamos a un altar con los jóvenes, con los niños, ahí cada vez que nosotros vamos y vemos la palabra de Dios y decimos, Dios, háblanos a través de tu palabra, nos damos cuenta que Él es el que tiene el control. Amén. Que aunque el mundo diga que esto está difícil, sabemos que con Cristo todo lo vamos a poder hacer. Que con Cristo vamos a salir adelante, que solo con Dios. Claro, ahora todos sabemos que confiamos en Dios. Y eso es bueno, porque tal vez antes confiábamos, pastor, en muchas cosas. ¿Cierto? Y ahora tenemos que caer en una realidad. Quitaron muchas muletas. Quitamos muchas muletas y muchas cosas que hasta dependíamos de esas. Pero hoy en día entendemos que el único que nos puede ayudar es Dios. Amén, lo creo. Que el único, el que nos puede sostener en momentos difíciles es Dios. Claro. Aleluya. No hay que olvidarse que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue abriendo las ventanas de los cielos, que Él sigue bendiciendo aún en los tiempos difíciles, porque hemos visto la mano de Dios. Lo creo. Sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Ahora, tenemos que estar confiados en este momento. Amén. Tenemos que estar confiados, como decía ya el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces es fácil decirlo. Lo que tenemos que empezar a hacer es dejarnos pastorear. Amén. Lo creo. Aceptar ese pastoreo divino. Amén. ¿Cierto? Usted dice, es muy fácil decir, Jehová es mi pastor, pero yo no le escucho hablar. Jehová es mi pastor, pero yo no le obedezco. O más difícil aún, Jehová es mi pastor, pero tengo días de no hablar con Él. ¿Cierto? Jehová es mi pastor, pero resulta que tengo horas, días, meses de no oír su voz. Entonces la pregunta surgiría, si no estamos escuchando la voz del buen pastor, ¿cuál voz estaremos escuchando? Si tú y yo quitamos nuestro oído de la voz del buen pastor, dice que es el buen pastor porque Él fue el que puso su vida por ti. Él fue el que entregó su vida, su sangre por ti, por mí, para tener autoridad para hablarnos. Pero repito, si no estamos escuchando al buen pastor, ministro Daniel, van a haber oferta de 1001 voz que nos van a querer hablar también.
pero hoy es una plataforma de reino, miércoles de fuego, donde la voz sobrenatural. Al recordar hoy miércoles de fuego, ministro Daniel, hubo un varón en la Biblia que fue llamado en tiempo de intimidad, se llamaba Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, y dice que desde una zarza que ardía y no se consumía, el Espíritu Santo en aquella zarza, venía una voz que le iba a cambiar la vida a aquel varón llamado Moisés. Cuando escuchas esa voz, cuando escuchamos esa voz, nuestras vidas cambian. Y te aseguro que Él sigue hablando. Amén. También, ¿cuál voz estamos escuchando? Es el lema de hoy. Allá en la palabra de Dios, porque hoy estamos profundizados en la palabra que Dios nos regala día tras día. Y allá en Romanos 10:17. Amén, poderoso. Quiero, ahí si usted está en casa, búsquelo, subrayelo, porque dice: amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que estamos en unos tiempos que no solamente hay que creer en Dios, sino tenemos que llegar día con día y creer la palabra de Dios, sí, pero tenemos que aplicarle mucha fe. Amén. Estamos en un tiempo de aplicar la fe en todo lo que usted vaya a hacer, en todo lo que vivimos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cierto. Entonces la fe viene por el oír, pero ahora, ¿qué estás escuchando? Nosotros vamos a empezar a tener fe cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, porque por esa va a venir. Cuando yo veo que la circunstancia está media dificultad, media difícil, y que pasan cosas raras que decimos nosotros, pastor, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que actuar con fe. Tenemos que poner esa fe, ¿verdad? Como la que tuvo Pedro, porque Dios le dio a Pedro una fe, pero al ver el entorno que había en él, cayó la fe, y fue donde él se quería hundir. Allá en Santiago capítulo 2 nos narra la palabra en la altura del versículo 14 que la fe sin obras es muerta. ¿Cierto? Muchas veces decimos tener fe, pero no hay obras. Iglesia, si no lo mezclamos, de nada sirve. Vamos despacio. Si no lo mezclas, de nada sirve. Leo para ustedes, dice en Santiago, les recuerdo, capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Una mezcla. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Y la fe va a activar una obediencia. No hay fe sin obediencia. Sería una fe falsa. ¿Cierto? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz que estás escuchando está provocando que tengas obediencia? ¿La voz que estás escuchando te está llevando a una vida de santidad? ¿La voz que estamos escuchando nos está llevando a renunciar a todo lo oculto y vergonzoso? Porque la fe que viene por el oír es la fe, la palabra que nos transforma. Porque también, ministro Daniel, dice el versículo 19, y atención acá, porque el ministro Daniel nos lleva a una plataforma espiritual de qué voz estás escuchando. ¿Cierto? Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cierto? Atención acá, Daniel. Dice que los demonios creen, tiemblan. Y nosotros a veces decimos tener fe y ni tan siquiera un escalofrío nos da. Dice que los demonios creen, sí, los demonios saben, Él es Jesucristo, el que dio su vida en la cruz, y dice que tiemblan. Y tú y yo que decimos creer, ¿cuál está siendo nuestra reacción? No es que vamos a estar temblando, pero vamos a estar viviendo santidad, vamos a estar viviendo obediencia, y lo mejor, vamos a seguir escuchando esa voz. Tiempo de mezclarlo. Fe con obediencia activará obras de reino. Amén. Esa fe que Dios le dio a sus discípulos es la misma fe que hoy Dios nos da a nosotros. Amén, lo creo. Esa fe con la que Pedro pudo caminar en las aguas, pero yo ahora retomaba algo desde que usted hablara, pastor, y era cuando Pedro iba a caminar en las aguas. ¿Cierto? Él creía fielmente. Sí. Y él escuchó la voz de Dios. Del Maestro, de Jesús, el Mesías con el que él ya había caminado. Aleluya. Pero él se impuso ese reto de él de llegar a donde estaba Jesús. Y él, con la fe que tuvo, aquel Pedro caminó. Pero cuando empezó a ver el entorno, ojo aquí, pastor, cuando empezó a ver el entorno, que habían vientos, que habían mareas, empezó a desvanecer su fe. Y empezó a dudar. Estamos en un tiempo en donde, si nos vemos,
o si vemos más bien el entorno en lo que nos está llevando, y si empezamos a escuchar lo que el entorno dice, ¿será que nuestra fe puede llegar a decaer? Se debilita. Se puede llegar a debilitar. Entonces yo creo que... Perdón, por eso en Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La verdadera fe viene de Cristo. La verdadera fe no viene de lo que un hombre haga, porque el hombre falla, el hombre puede equivocarse. Puesto los ojos en Jesús. Ministro Daniel, en el momento que Pedro empezó a ver la tempestad, quitó los ojos del maestro, quitó los ojos de la fuente de la fe, quitó los ojos del que le hablaba, del que le había dicho estaré contigo, del que le había dicho no serás más pescador simplemente, ahora serás pescador de almas, del que le había dicho te llamé, te escogí. ¿Cuál voz estás escuchando? Porque la voz que tú y yo fuimos llamados a escuchar es la voz que le ordena la tempestad y la tempestad cesa. Cierto. Amén. Entonces tenemos que creer, hermanos. Amén, lo tenemos creo. que tener esa fe, pero ¿cómo vamos a tener esa fe? Bueno, los altares familiares. Amén. Creo que Aleluya. esto ha sido puesto por Dios. Lo creo. Mi alma alaba. Dios tiene todo el control. Cuando nosotros vemos lo que está pasando allá afuera, lo que está pasando con el pueblo, pero yo creo que es más bien es Dios haciendo en la vida del ser humano. Aleluya. Es más bien diciéndole a cada uno de nosotros día tras día con todo esto, pastor. Amén. Sin mí es imposible seguir. Cierto. Sin mí, en Filipenses 4:3 dice que con Cristo todo lo podemos. Pero sin Cristo no vamos a poder mucho. Entonces, ahora que hemos estado en casa y que nos han quitado muchos recursos, llegamos a entender que solamente Dios nos puede sostener en los momentos difíciles. Llegamos a entender que solo la fe en Dios Amén. es la que nos va a sostener y la que nos va a seguir adelante, porque sabemos que esto va a pasar. Porque yo sé que Dios tiene un tiempo, yo no lo tengo, ni lo tendrán muchas personas allá afuera, pastor. Dios sí sabe cuándo. Amén. Dios sí sabe, Él sabe en qué momento se hizo, Él sabe en qué momento lo termina, porque Él es Dios. Él está en control de todo. Él es el que tiene el control. Amén. Amén. Juan 15:5, leo para ustedes, dice la palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando estamos separados de él, dejamos de escucharle. Cuando dejamos de escucharle, la fe cae, la fe mengua, y más doloroso, ministro Daniel, muchas veces la fe desaparece. Por eso en Juan 15, bien llamado en el ministerio el capítulo de la permanencia, el capítulo donde la intimidad no es esporádica, donde tú y yo tenemos un estilo de vida de intimidad, día con día, día a día, días, semanas, meses y años, permanecemos en Cristo, y dice que el que permanece en Él le escucha y empieza a dar fruto. Tiempo de verificar cuál voz estamos escuchando. Cierto. Esa voz que nos llama con amor. Amén. Esa voz, yo creo que estamos en un tiempo donde aquellos niños, estamos en casa de altares. Tal vez, yo me acuerdo, pastor, cuando yo era niño, que mis papás nos reunían a nosotros y nos contaban esos versículos. De hecho, una de las maneras de las que he aprendido mucho la palabra de Dios es porque nos contaban historias. Cierto. Porque nos instruían con la palabra de Dios. Y ahora yo creo que es importante estar en casa las familias completas. Y ojalá ustedes, padres, le recuerden a sus hijos que un Amén. día Jesús va a venir a esta tierra, que es la segunda venida. Amén. Leo para ustedes, respaldando lo que dice el ministro Daniel, porque es súper importante. ¿Cuál voz estás escuchando? Amén. Hay un acontecimiento de reino en la Biblia, en el libro de Éxodo empieza, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde Dios mostró todo su poder, como hoy por hoy quiere seguirlo demostrando. Dice en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 6, hubo una orden que Dios mandó a los padres referente a lo que dice Daniel. Nuestros hijos tienen que estar escuchando una voz, y una voz que haga la diferencia. Amén. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice el versículo 7, Daniel, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa.
Cierto. Ahí andando Casas por saltar. el camino, al acostarte y cuando te levantes, amén, estando en tu casa. Eso es casa saltar, ardiendo para Dios. ¿Cuál voz estamos escuchando? Dios dijo que lo que nosotros recibimos de gracia, lo vamos a dar de gracia. Amén. Tú que escuchas la voz del Redentor, es tiempo de que la empieces a transmitir. No permitas que los tuyos escuchen cualquier voz cuando en ti hay una voz de reino que arde. No permites ni que tú ni que los tuyos reciban cualquier mensaje cuando hay un mensaje de reino que fue diseñado para ti. ¿Cuál voz estamos escuchando? Porque llegó el tiempo de más gracia, favor y misericordia. Amén. Yo creo que es tiempo de que las familias, que estos mensajes se propaguen por todo Amén. el mundo, para que no solamente contarles de lo que Dios va a hacer, sino de lo que Dios ya hizo. Amén. De lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, porque si no fuera así, no estuviera Juan 3:16, pastor. Aleluya. Si Dios no Poderosa estuviera palabra. tan interesado, no en lo que va a pasar después de esto, o lo que va a pasar en estos días, sino lo que va a pasar con tu vida. Y Amén. Dios lo que hoy quiere es hablarnos a nuestros corazones, aún un corazón individual, no solamente es para su vecino, sino es para usted también. Yo sé que es para todo el mundo, pero hay algo que las familias, que los padres deben de estar Aleluya. hablándole a los hijos, y es del Cristo Salvador. Porque podemos ganar muchas cosas, por ahí escuché un anuncio, de esto vamos a salir todos, y vamos a salir bien, yo sé que sí, vamos a salir bien. Pero ¿qué más después de eso, pastor? Amén. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más si le enseñamos nada más a nuestros hijos a tener fe, pero no le enseñamos la salvación? Juan 3:16, poderoso, lo que tú leías o compartías hace unos segundos, que muchas veces lo hemos tomado como un versículo más. ¿Cierto? Y lo hemos escuchado tanto que ya ni tiene sabor cuando lo escuchamos. Que ya no suena igual cuando de tal manera amó Dios al mundo, y ya suena como una historia repetida. Pero no es ninguna historia repetida, en ella hay poder. Y dice Juan 3:16, de tal manera, mostrando que fue algo sobrenatural y que solo Él pudo hacer con una manera espiritual de reino que rompió los esquemas. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga Vida eterna. vida eterna. Claro, ¿qué voz estás escuchando? Porque de acuerdo a la voz que tú escuches, te va a llevar a una eternidad. Ciertamente. Atención acá, la voz que tú y yo escuchemos nos va a llevar a una eternidad. Hay dos caminos, una eternidad con el Creador, con Dios, o una eternidad en el infierno. Cierto. Suena muchas veces cruel, pero es la realidad. La voz que tú escuches te va a llevar a una eternidad. Hoy es un tiempo, un miércoles de fuego, para hacernos una buena pregunta. ¿Hacia qué eternidad tú y yo estamos mirando? ¿Hacia qué eternidad tú estás llevando a los tuyos? ¿Cuál voz estás escuchando? ¿Cuál es la voz? Hoy escuchamos la voz del que dice que dio su vida por nosotros, para una eternidad de adoración y de alabanza, para una eternidad de gloria y honra. Creo que es tiempo, no solo de creer que un milagro va a suceder ya y aquí. Creo que es tiempo de creer que el milagro más grande, que es salvación, está activándose y que vamos hacia una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál voz estamos escuchando, ministro Daniel? Amén. Este mensaje sé que es súper poderoso, sé que ha llegado a corazones de muchos y va a llegar a muchos corazones. Y esto es lo bonito de la palabra de Dios. Por eso, si estamos en la casa, si estamos en nuestra casa altares, es importante no solamente leer las cosas grandes que Dios ha hecho, sino las que Él va a hacer. Aleluya. Las que Él va a hacer, porque también, como dije anteriormente, que hay una venida de Cristo y en esa hay que estar preparados. Muchas veces nos estamos preparando para lo que el mundo nos dice que nos preparemos. Y sí, vamos, compramos, vamos, traemos, nos desinfectamos, pero ¿será que estamos enderezando nuestros corazones? Para lo que se viene. Amén. Y dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra no va a pasar. Entonces es algo que se viene. Ahora, ¿cómo lo estamos tomando nosotros? Wow. ¿Será que estamos escuchando la voz de Dios? Porque si vamos a Juan 3:16 y si vamos a Mateo 24, sabemos que es una realidad lo que se viene. Cierto. Sabemos que nosotros, ustedes como
padres de familia, ustedes como Cabezas cabezas de hogares, ustedes tienen que preparar no a sus hijos, sino a sus generaciones. Amén. Porque Poderoso. vamos a preparar no solamente a las generaciones para lo que estamos viviendo, pastor, sino para lo que Dios dijo que va a pasar. Aleluya. De reino. Amén. Y es necesario escuchar la voz del buen pastor. ¿Cierto? Es necesario escuchar la voz del que es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Cuando dice y siempre, tú y yo no podemos asegurar que va a ser de nosotros mañana, pero hay uno que está en tu hoy y también está en tu mañana, y por eso es necesario escucharlo, porque Él va a hacer algo grande contigo, y te aseguro que va a revolucionar tu vida, va a revolucionar la vida de los tuyos en manera sobrenatural. Como decía el ministro Daniel, ¿cuál voz estamos escuchando? Desde Génesis capítulo 1 nos revela que nuestro Dios habla, no solo escucha, Él habla y tiene poder creativo. Cuando Él habla, de la nada empieza a suceder algo. Cuando Él habla, la tiniebla termina y viene la luz. Cuando Él habla, donde no había nada, Él pone cosas que sean productivas. Necesitamos esa voz hablándonos en este tiempo. Necesitamos una voz que no solo impacte nuestro entorno, sino que impacte nuestro interior, nuestra forma de vivir, nuestra forma de oír y de ver las cosas. Una voz que nos redireccione hacia una eternidad de salvación. Que nos lleva a ese camino, ¿verdad? Amén. Ese camino de salvación, porque allá en Romanos 10:9, Aleluya. vamos a escuchar la voz de Dios. Y ahí en Romanos 10:9, para los que están allá en su casa, Amén. lo pueden buscar, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay poder en Cristo. Tremenda afirmación de reino. Aleluya. Tremenda afirmación que ancla, ministro Daniel, la fe con el hablar. Amén. ¿Cierto? Dice la palabra que tiene suma importancia cómo estamos hablando en este tiempo. ¿Cierto? De acuerdo a lo que tú escuches, vas a encontrarte hablando. Lo que tú escuches hoy es muy probable que sea lo que estés hablando mañana. Lo que tú escuchas en la noche es muy probable que sea con lo que tú te levantes hablando al día siguiente. Lo que tú escuchas en la mañana, muchas veces lo vas a repetir en la noche con tu familia, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Muchas veces lo que escuchamos en el trabajo, ministro Daniel, es lo que llevamos hablando a nuestros hogares. Dice la palabra, si confiesas con tu boca, está detonando un hablar, una palabra que puede cambiar vidas. El confesar, el hablar, tiene que ver con nuestro hablar. ¿Qué voz estás escuchando? Es tiempo de poner nosotros en la balanza cómo estamos hablando y qué es lo que estamos escuchando. Es tiempo de nutrirnos con la palabra de reino, porque esa es la palabra que redirecciona y trae salvación. Amén. Entonces creo que aprovechemos, yo le digo a las familias pastores desde esta plataforma que aprovechemos nuestro tiempo en casa. Escudriñamos las escrituras y allá en Juan 5:39 dice que estas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. Estaba hablando Jesús acerca de la palabra. Entonces, cada vez que tengas un tiempo en casa con tu familia, aprovechala y conozcamos de Dios. Si sabemos y entendemos la palabra que Dios nos habla día tras día y la entendemos y nos nutrimos de ella, no solamente vamos a hablar bien, vamos a tener fe, vamos a tener amor, yo sé que vamos a seguir adelante y todo va a estar bien, porque la palabra de Dios me dice que caerán 1000 y 10,000, más así no llegarán. Más a nosotros no llegaremos. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, Amén. A los que hemos recibido a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, amén. Iglesia y ministro Daniel, amén. Como estamos compartiendo en esta noche, miércoles de fuego, amén. ¿Cuál voz estás escuchando? Dios no te va a decir lo que tú quieres oír. Dios nos va a hablar lo que realmente necesitamos escuchar. Ciertamente. Dios no te va a decir lo que quieres oír. Muchas veces nosotros deseamos escuchar solo lo que nos conviene, lo que queremos. Pero Dios nos va a dar palabra que nos va a transformar. Muchas veces, ministro Daniel, no le hallaremos sentido tal vez. Muchas veces no nos va a llenar tanto, no nos va a alegrar tanto. Pero te aseguro que cuando Dios habla, la salvación se activa. Porque Dios no habla por hablar, Dios transforma vidas cuando habla.
Entonces es necesario volver nuestro oído a esa voz, ministro Daniel. Sí, amén. Amén. Y yo creo que vamos a escuchar más frecuente la voz de Dios. Amén. Si estamos más en intimidad con Él, si vamos a leer cada día más su palabra. Entonces yo creo que es la voz de salvación que Dios nos quiere hablar hoy. Es la voz que más retumba en nuestros corazones y debe ser la de la salvación, que debe ser el sacrificio de la cruz, porque dice su palabra ya que Él fue herido por nuestros pecados y por sus llagas no solamente fuimos sanados, sino también fuimos salvados. Amén. Entonces, Isaías 53. Isaías 53 del 1 al 5. Amén. Entonces, ¿cuál voz estamos escuchando? Yo creo que este lema ha retumbado esta plataforma. Amén, lo creo. Este lema ha retumbado, pero ojalá hagamos rema esta palabra. Amén. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ojalá que cuando usted escuche este tema, este mensaje, que nosotros somos nada más el medio. Un instrumento poderoso. En Apocalipsis 1:8 dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Nosotros solamente somos el medio por el cual va a llegar el mensaje a tu vida. Pero, ¿cuál voz estamos escuchando? Ojalá escuchemos la voz de Dios día tras día. Hay poder en Cristo. Amén. Familia en la fe, necesitamos oír la voz del que tiene poder para hacer el milagro. Necesitamos en esta bendecida semana, una de las semanas de más impacto a nivel mundial, una bendecida semana. Esta semana que tenemos ese privilegio de entrar en intimidad con el Padre. Esta semana te recordamos, llegó el tiempo de hacer un alto en el camino y meditar cuál voz estamos escuchando. Si habías dejado de oírle, te invitamos a volver a la intimidad con Él. Si eres de los que la ha estado escuchando, te invitamos a escucharle más audiblemente aún. Y si hoy por primera vez escuchas que Dios habla, te queremos bendecir y recordar, por eso lo estás escuchando, porque Él diseñó empezar a hablar a tu vida y empezar a hacer cambios sobrenaturales. Estamos en una semana de suma importancia a nivel mundial, en un miércoles de fuego, tremenda bendición. El poder de resurrección está activándose, ministro Daniel, y para los próximos días un domingo de gloria, un domingo de sobrenaturalidad bajo el poder de la resurrección va a estar siendo activado también. Pero repito, en esta semana, donde somos llamados a la meditación, ministro Daniel, nuestro Redentor vive, y vive por los siglos de los siglos. En el mundo entero hay muchos tipos de celebraciones, pero solo a mi Rey le celebramos el haber nacido y le celebramos el haber muerto y resucitado. Hay muchos hombres que convocaron tras sí multitudes, Daniel, y tenían palabra. Podemos mencionar muchos de ellos: Confucio, Buda, Mahoma. A ninguno de ellos se le celebra que haya resucitado, porque solo hay uno que se pudo levantar de los muertos, y ese es el que tiene poder para hablar a tu vida. Y en esta semana de sobrenaturalidad y de fuego, en esta semana de bendición, Casas Altar, ¿cuál voz estás escuchando? Porque te aseguro que en medio del caos hay una voz que marcará la diferencia. Y desde esta plataforma estamos convencidos de que aún hay más. Amén. Vamos a hacer una oración poderosa, Amén, pastor, para estar terminando con este lema que yo sé que Dios, como decía el pastor, Dios nos sigue hablando. Amén, lo creo. Dios va a seguir hablando a través de plataformas como esta, a través de su palabra, Amén, a través de muchos ministros. Entonces yo quiero que usted ahí donde está, en su casa, en el lugar donde esté, incline ahí su rostro, dígale: gracias, Señor, gracias, que hoy entiendo que es tu voz la que tengo que aleluya, escuchar. en el nombre de Jesús. Que es tu voz, Señor, la que va a quitar Espíritu todo Santo, temor de mi vida. En el nombre de Jesús. Que es tu voz, Señor, Llega con esa la voz que me a va a dar esa paz, familia, ese amor, Señor. Amén, en el nombre Llega, de Jesús. Señor, a cada Ahora, familia, a Espíritu cada Santo, altar, de manera Señor, especial, con de tu manera mano sobrenatural. poderosa, Señor, Padre, con ese como viento gracias recio por él. tuyo, Señor, Amén. con esas En el nombre de palabras de Jesús, amor a nuestros en forma corazones, sobrenatural, y danos, empieza Señor, a trabajar. tranquilidad, Señor, En el nombre de porque tú Jesús. tienes todo bajo control, Amén. Señor. Lo Y creemos, gracias por el mayor orando para que así sacrificio sea. que hiciste, Salvación, y fue la redención, cruz, fue la milagros. salvación, fue En esa el nombre de redención Jesús. Ahora, por tu activa, nombre, Señor. activa, Y gracias Espíritu porque hoy Santo. no solamente escuchamos tu voz, Amén. sino también Espíritu hoy Santo. creemos. Aleluya. Creemos, En el nombre de Señor, Jesús. que tú eres el Señor. Aleluya. Y creemos Espíritu en nuestro Santo. corazón, Señor, Gracias. que Dios Sigues le levantó haciendo, entre los sigues muertos. trabajando, Y yo sigues sé ministrando, que sé, Señor, Señor,
En que el si nombre de hoy Jesús, confesamos gracias. Tú con lo nuestra haces, Rey boca de que gloria. tú eres el Tú Dios lo haces, y Padre. que tú lo En el nombre de resucitaste, Jesús. seremos salvos, Amén. Señor. En el Porque nombre de hoy, Jesús. Señor, sabemos Espíritu que hay Santo, gracias. muchas familias Amén. en altar que En van a el ser nombre de Jesús. salvas Y a nivel bendecidas. mundial, Señor. Amén. Lo Porque estamos tú eres creyendo. ese Dios Estamos bueno, creyéndolo, ese Padre. Dios En el que nombre de da y Jesús. regala por gracia tu Espíritu salvación. Santo. Gracias, Amén. Jesús, por esta palabra. Aleluya. Gracias En porque el tú nombre nos de hablas, Jesús. Señor. Y gracias porque Espíritu tu Santo, paz aún va a más. estar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Aleluya. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te recordamos, Dios sigue hablando y tiene poder. La voz que escuchas hará la diferencia. Adelante en Cristo, familia en la fe.